Gran discurso de los fundamentos de la atención. Esto he oído. En una ocasión el Sublime estaba residiendo en los Kurus, en la población con mercado de los Kurus llamada Kamasadama. Allí, el Sublime se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus. Esos bhikkhus respondieron al Sublime: Venerable Señor. El Sublime dijo esto. Pasaje introductorio. Bhikkhus. Este es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar, para alcanzar el sendero noble, para realizar el nirvana, es decir, los 4 fundamentos de la atención. ¿Cuáles 4? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando la sensación en las sensaciones, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando la conciencia en la conciencia, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Contemplación del cuerpo, sección de la respiración. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Aquí bhikkhus, un bhikkhu, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, se sienta cruzando las piernas, mantiene su cuerpo erguido y establece su atención enfrente. Siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala, inhalando largo, comprende, inhalo largo, exhalando largo, comprende, exhalo largo, inhalando corto, comprende, inhalo corto, exhalando corto, comprende, exhalo corto. Experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré, así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré, así se entrena. Así, bhikkhus, como un hábil tornero o su aprendiz, cuando hace una vuelta larga, comprende, hago una vuelta larga. O cuando hace una vuelta corta, comprende, hago una vuelta corta. De la misma forma, bhikkhus, un bhikkhu, inhalando largo, comprende, inhalo largo. Exhalando largo, comprende, exhalo largo. Inhalando corto, comprende, inhalo corto. Exhalando corto, comprende, exhalo corto. Experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré, así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré, así se entrena. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo del aire, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Contemplación del cuerpo, sección de las posturas del cuerpo. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu, cuando está yendo, comprende voy. Cuando está parado, comprende estoy parado. Cuando está sentado, comprende estoy sentado. Cuando está acostado, comprende estoy acostado. De la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo,
y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el cuerpo en el cuerpo. Contemplación del cuerpo, sección de la clara comprensión. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu, cuando va hacia adelante y cuando va hacia atrás, aplica clara comprensión. Cuando mira hacia adelante y cuando mira hacia atrás, aplica clara comprensión. Cuando dobla sus miembros y cuando estira sus miembros, aplica clara comprensión. Cuando usa los 3 hábitos y cuando lleva el cuenco, aplica clara comprensión. Cuando come, cuando bebe, cuando mastica y cuando saborea, aplica clara comprensión. Cuando obedece los llamados de la naturaleza, aplica clara comprensión. Cuando está caminando, cuando está parado, cuando está sentado, cuando se duerme, cuando se despierta, cuando habla y cuando permanece en silencio, aplica clara comprensión. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, contemplación del cuerpo, reflexión del aspecto repulsivo del cuerpo, y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu, reflexiona sobre este mismo cuerpo, desde las plantas de sus pies hacia arriba, desde las puntas de sus cabellos hacia abajo, envuelto por la piel y lleno de diversas impurezas. Hay en este cuerpo cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, riñones, corazón, hígado, pleura, vaso, pulmones, intestinos, mesenterio, comida sin digerir, excremento, cerebro, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovia, orín. Como si hubiera un saco de provisiones con 2 bocas, lleno de varios tipos de granos como arroz de montaña, arroz, grano verde, caupí, ajonjolí, arroz sin cáscara, y un hombre con buenos ojos, habiéndolo abierto, lo examinara así: este es arroz de montaña, este es arroz, este es grano verde, este es caupí, este es ajonjolí, este es arroz sin cáscara. De la misma forma, bhikkhus, un bhikkhu reflexiona sobre este mismo cuerpo, desde las plantas de sus pies hacia arriba, desde las puntas de sus cabellos hacia abajo, envuelto por la piel y lleno de diversas impurezas. Hay en este cuerpo cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, riñones, corazón, hígado, pleura, vaso, pulmones, intestinos, mesenterio, comida sin digerir, excremento, cerebro, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovia, orín. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo, o su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el cuerpo en el cuerpo. Contemplación del cuerpo, reflexión sobre los elementos materiales, y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu, reflexiona sobre este mismo cuerpo, así como está parado o colocado, con respecto a los elementos primarios. Hay en este cuerpo el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Bhikkhus
como un hábil carnicero o aprendiz de carnicero, habiendo matado una vaca y dividido en porciones, estuviera sentado en un cruce de 4 caminos. De la misma forma, bhikkhus, un bhikkhu, reflexiona sobre este mismo cuerpo, así como está parado o colocado con respecto a los elementos primarios. Hay en este cuerpo el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. Mora, no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Contemplación del cuerpo, 9 tipos de contemplación de cementerio. Y de nuevo, bhikkhus, si un bhikkhu ve, 1, un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, con 1 día de muerto, 2 días de muerto o 3 días de muerto, hinchado, morado, supurando, él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza, será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. Mora, no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. 2. Y de nuevo, bhikkhus, si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, siendo devorado por cuervos, siendo devorado por halcones, siendo devorado por buitres, siendo devorado por garzas, siendo devorado por perros, siendo devorado por tigres, siendo devorado por panteras, siendo devorado por chacales, siendo devorado por varios tipos de gusanos, él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza, será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. Mora, no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. 3. Y de nuevo, bhikkhus, si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, un esqueleto mantenido unido por los tendones, con algo de carne y sangre, él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza, será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. Mora,
no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el cuerpo en el cuerpo. 4. Y de nuevo, bhikkhus, si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, un esqueleto, mantenido unido por los tendones, sin carne pero ensangrentado, él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza, será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente, mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo, o su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. 5. Y de nuevo, bhikkhus, si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, un esqueleto, mantenido unido por los tendones, sin carne ni sangre, él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza, será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente, mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo, o su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el cuerpo en el cuerpo. 6. Y de nuevo bhikkhus, si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, huesos sueltos, esparcidos en todas las direcciones, en una, huesos de la mano, en otra, huesos de los pies, en otra, huesos del tobillo, en otra, huesos de la pierna, en otra, huesos del muslo, en otra, huesos de la cadera, en otra, costillas, en otra, huesos de la columna, en otra, huesos del hombro, en otra, huesos del cuello, en otra, huesos de la mandíbula, dientes, cráneo. Él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza. Será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente, mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo, o su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el cuerpo en el cuerpo. 7. Y de nuevo, bhikkhus, si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, huesos blancuzcos, semejantes al color de las conchas, él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza, será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente, mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo,
o su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. 8. Y de nuevo, bhikkhus, si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, huesos apilados por más de un año, él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza. Será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente, mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo, o su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el cuerpo en el cuerpo. 9. Y de nuevo, bhikkhus, si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, huesos putrefactos convirtiéndose en polvo, él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente, este cuerpo también es de la misma naturaleza. Será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo externamente, o mora contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo, o su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, contemplación de la sensación, y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando la sensación en las sensaciones. Aquí, bhikkhus, cuando un bhikkhu experimenta una sensación placentera, comprende, estoy experimentando una sensación placentera. Cuando experimenta una sensación dolorosa, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa. Cuando experimenta una sensación ni placentera ni dolorosa, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa. Cuando experimenta una sensación placentera mundana, comprende, estoy experimentando una sensación placentera mundana. Cuando experimenta una sensación placentera no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación placentera no mundana. Cuando experimenta una sensación dolorosa mundana, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa mundana. Cuando experimenta una sensación dolorosa no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa no mundana. Cuando experimenta una sensación ni placentera ni dolorosa mundana, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa mundana. Cuando experimenta una sensación ni placentera ni dolorosa no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa no mundana. Así mora contemplando la sensación en las sensaciones internamente, o mora contemplando la sensación en las sensaciones externamente, o mora contemplando la sensación en las sensaciones interna y externamente, mora contemplando los factores de origen en las sensaciones, o mora contemplando los factores de disolución en las sensaciones, o mora contemplando los factores de origen y disolución en las sensaciones, o su atención se establece como existe solamente sensación, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora.
no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando la sensación en las sensaciones, contemplación de la conciencia, y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando la conciencia en la conciencia. Aquí, bhikkhus, un bhikkhu comprende la conciencia con pasión como conciencia con pasión, comprende la conciencia sin pasión como conciencia sin pasión, comprende la conciencia con enojo como conciencia con enojo, comprende la conciencia sin enojo como conciencia sin enojo, comprende la conciencia con ignorancia como conciencia con ignorancia, comprende la conciencia sin ignorancia como conciencia sin ignorancia, comprende la conciencia contraída como conciencia contraída, comprende la conciencia dispersa como conciencia dispersa, comprende la conciencia sublime como conciencia sublime, comprende la conciencia no sublime como conciencia no sublime, comprende la conciencia superable como conciencia superable, comprende la conciencia insuperable como conciencia insuperable, comprende la conciencia concentrada como conciencia concentrada, comprende la conciencia desconcentrada como conciencia desconcentrada, comprende la conciencia liberada como conciencia liberada, comprende la conciencia no liberada como conciencia no liberada. Así mora contemplando la conciencia en la conciencia internamente, o mora contemplando la conciencia en la conciencia externamente, o mora contemplando la conciencia en la conciencia interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en la conciencia, o mora contemplando los factores de disolución en la conciencia, o mora contemplando los factores de origen y disolución en la conciencia, o su atención se establece como existe solamente conciencia, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora, no se adhiere a nada en el mundo, de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando la conciencia en la conciencia. Contemplación de los dhammas, 5 impedimentos. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el dhamma en los dhammas. Aquí, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el dhamma en los dhammas en los 5 impedimentos. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el dhamma en los dhammas en los 5 impedimentos. 1. Aquí, bhikkhus, cuando el deseo sensual está presente en él, un bhikkhu comprende, existe en mí deseo sensual. Cuando el deseo sensual está ausente en él, comprende, no existe en mí deseo sensual. También comprende la razón del surgimiento del deseo sensual que no ha surgido. También comprende la razón del abandono del deseo sensual que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro del deseo sensual que ha sido erradicado. 2. Cuando la mala voluntad está presente en él, comprende, existe en mí mala voluntad. Cuando la mala voluntad está ausente en él, comprende, no existe en mí mala voluntad. También comprende la razón del surgimiento de la mala voluntad que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la mala voluntad que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la mala voluntad que ha sido erradicada. 3. Cuando el sopor y la somnolencia están presentes en él, comprende, existen en mí sopor y somnolencia. Cuando el sopor y la somnolencia están ausentes en él, comprende, no existen en mí sopor y somnolencia. También comprende la razón del surgimiento del sopor y la somnolencia que no han surgido. También comprende la razón del abandono del sopor y la somnolencia que ya han surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro del sopor y la somnolencia que han sido erradicados. 4. Cuando la agitación y la preocupación están presentes en él, comprende, existen en mí agitación y preocupación. Cuando la agitación y la preocupación están ausentes en él, comprende, no existen en mí agitación y preocupación. También comprende la razón del surgimiento de la agitación y la preocupación que no han surgido. También comprende la razón del abandono de la agitación y la preocupación que ya han surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la agitación y la preocupación que han sido erradicados. 5.
Cuando la duda está presente en él, comprende. Existe en mí duda. Cuando la duda está ausente en él, comprende. No existe en mí duda. También comprende la razón del surgimiento de la duda que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la duda que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la duda que ha sido erradicada. Así mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en los Dhammas, o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas, o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas, o su atención se establece como existen solamente Dhammas, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 5 impedimentos. Contemplación de los Dhammas 5 agregados de la adherencia. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 5 agregados de la adherencia. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora, contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 5 agregados de la adherencia. Aquí, bhikkhus, un bhikkhu comprende. 1. Esta es la materia. Este es el origen de la materia. Esta es la cesación de la materia. 2. Esta es la sensación. Este es el origen de la sensación. Esta es la cesación de la sensación. 3. Esta es la percepción. Este es el origen de la percepción. Esta es la cesación de la percepción. 4. Estas son las formaciones mentales. Este es el origen de las formaciones mentales. Esta es la cesación de las formaciones mentales. 5. Esta es la conciencia. Este es el origen de la conciencia. Esta es la cesación de la conciencia. Así mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en los Dhammas, o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas, o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas, o su atención se establece como existen solamente Dhammas, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 5 agregados de la adherencia. Contemplación de los Dhammas, 6 bases internas y 6 bases externas. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 6 bases internas y las 6 bases externas. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 6 bases internas y las 6 bases externas. Aquí, bhikkhus, un bhikkhu comprende el ojo, comprende las formas visibles, y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido, también comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido, también comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende el oído, comprende los sonidos, y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende la nariz, comprende los olores, y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende la lengua, comprende los sabores
y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende el cuerpo, comprende los objetos táctiles y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende la mente, comprende los dhammas, y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Así mora, contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente, mora contemplando los factores de origen en los Dhammas, o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas, o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas, o su atención se establece como existen solamente Dhammas, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en las 6 bases internas y las 6 bases externas. Contemplación de los Dhammas, 7 factores de la iluminación. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 7 factores de la iluminación. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 7 factores de la iluminación. 1. Aquí, bhikkhus, cuando el factor de la iluminación de la atención está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la atención. Cuando el factor de la iluminación de la atención está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación de la atención. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la atención que no ha surgido, y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la atención que ya ha surgido. 2. Cuando el factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas. Cuando el factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas que no ha surgido, y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas que ya ha surgido. 3. Cuando el factor de la iluminación del esfuerzo está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación del esfuerzo. Cuando el factor de la iluminación del esfuerzo está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación del esfuerzo. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación del esfuerzo que no ha surgido, y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación del esfuerzo que ya ha surgido. 4. Cuando el factor de la iluminación del regocijo está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación del regocijo. Cuando el factor de la iluminación del regocijo está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación del regocijo. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación del regocijo que no ha surgido, y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación del regocijo que ya ha surgido. 5. Cuando el factor de la iluminación de la tranquilidad está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la tranquilidad.
cuando el factor de la iluminación de la tranquilidad está ausente en él. Comprende. No existe en mí el factor de la iluminación de la tranquilidad. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la tranquilidad que no ha surgido, y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la tranquilidad que ya ha surgido. 6. Cuando el factor de la iluminación de la concentración está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la concentración. Cuando el factor de la iluminación de la concentración está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación de la concentración. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la concentración que no ha surgido, y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la concentración que ya ha surgido. 7. Cuando el factor de la iluminación de la ecuanimidad está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la ecuanimidad. Cuando el factor de la iluminación de la ecuanimidad está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación de la ecuanimidad. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la ecuanimidad que no ha surgido, y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la ecuanimidad que ya ha surgido. Así mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en los Dhammas, o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas, o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas, o su atención se establece como: existen solamente Dhammas, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 7 factores de la iluminación. Contemplación de los Dhammas, 4 nobles verdades. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en las 4 nobles verdades. Y bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 4 nobles verdades? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu comprende de acuerdo con la realidad. Esto es el sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Este es el origen del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Esta es la cesación del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Esta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Exposición de la verdad del sufrimiento. Y, bhikkhus, ¿qué es la noble verdad del sufrimiento? El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza son sufrimiento. Asociación con lo no querido es sufrimiento, separación de lo querido es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Y, bhikkhus, ¿qué es el nacimiento? Ese nacimiento de estos o aquellos seres en este o aquel orden de seres, el comienzo, el descenso, el engendramiento, la manifestación de los agregados, la adquisición de las bases sensoriales. Esto, bhikkhus, se denomina nacimiento. Y, bhikkhus, ¿qué es la vejez? Ese envejecimiento de estos o aquellos seres en este orden de seres, su decrepitud, el rompimiento de dientes, la canosidad, el arrugamiento, el decline de la fuerza vital, el debilitamiento de las facultades sensoriales. Esto, bhikkhus, se denomina vejez. Y, bhikkhus, ¿qué es la muerte? Eso que es el deceso de estos o aquellos seres en este o aquel orden de seres, el perecimiento, la disolución, la desaparición, el morir que es la muerte, que es cuando el tiempo se ha completado, la disolución de los agregados, el descarte del cuerpo, la destrucción de la facultad vital. Esto, bhikkhus, se denomina muerte. Y, bhikkhus, ¿qué es la pena?
esa pena, bhikkhus, de uno afectado por este o aquel infortunio, de uno tocado por este o aquel estado de sufrimiento, la aflicción, el sentimiento de pena, la pena interna, la profunda pena interna, esto, bhikkhus, se denomina pena. Y, bhikkhus, ¿qué es el lamento? Ese llanto, bhikkhus, de uno afectado por este o aquel infortunio, de uno tocado por este o aquel estado de sufrimiento, el gemido, el lamento, el sollozar y la lamentación, el sentimiento del sollozar y el sentimiento de la lamentación. Esto, bhikkhus, se denomina lamento. Y, bhikkhus, ¿qué es el dolor? Bhikkhus, el dolor físico, el displacer corporal, la experiencia desagradable y dolorosa producida por el contacto corporal. Esto, bhikkhus, se denomina dolor. Y, bhikkhus, ¿qué es el pesar? Bhikkhus, el dolor mental, el displacer mental, la experiencia desagradable y dolorosa producida por el contacto mental. Esto, bhikkhus, se denomina pesar. Y, bhikkhus, ¿qué es la desesperanza? Ese desconsuelo, bhikkhus, de uno afectado por este o aquel infortunio, de uno tocado por este o aquel estado de sufrimiento, la desesperanza, el sentimiento de desconsuelo, el sentimiento de la desesperanza. Esto, bhikkhus, se denomina desesperanza. Y, bhikkhus, ¿qué es el sufrimiento de la asociación con lo no querido? Aquí cualesquiera objetos indeseables, desagradables, desapacibles que haya, sean estos visibles, audibles, olfativos, gustativos o tangibles, o quienesquiera que deseen infortunio, daño, malestar y no liberación de las ligaduras, estar en contacto con estos, encontrarse con estos, fraternizar con estos, mezclarse con estos. Esto, bhikkhus, se denomina sufrimiento de la asociación con lo no querido. Y, bhikkhus, ¿qué es el sufrimiento de la separación de lo querido? Aquí cualesquiera objetos deseables, agradables, apacibles que haya, sean estos visibles, audibles, olfativos, gustativos o tangibles, o quienesquiera que deseen bienestar, beneficio, confort y liberación de las ligaduras, estar separado de estos, no encontrarse con estos, no fraternizar con estos, no mezclarse con estos. Esto, bhikkhus, se denomina sufrimiento de la separación de lo querido. Y, bhikkhus, ¿qué es el sufrimiento de no obtener lo que se desea? Bhikkhus, en los seres sujetos al nacimiento, este deseo surge, que realmente nosotros no estemos sujetos al nacimiento, que realmente el nacimiento no venga a nosotros, pero esto, en realidad, no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea, y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la vejez, este deseo surge, que realmente nosotros no estemos sujetos a la vejez, que realmente la vejez no venga a nosotros, pero esto en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea, y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la enfermedad, este deseo surge, que realmente nosotros no estemos sujetos a la enfermedad, que realmente la enfermedad no venga a nosotros. Pero esto, en realidad, no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea, y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la muerte, este deseo surge, que realmente nosotros no estemos sujetos a la muerte, que realmente la muerte no venga a nosotros. Pero esto, en realidad, no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea, y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la pena, al lamento, al dolor, al pesar y a la desesperanza, este deseo surge, que realmente nosotros no estemos sujetos a la pena, al lamento, al dolor, al pesar y a la desesperanza, que realmente la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza no vengan a nosotros. Pero esto, en realidad, no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea, y esto también es sufrimiento. Y, bhikkhus, ¿qué es en resumen los 5 agregados de la adherencia? Son sufrimiento, es decir, el agregado de la adherencia de la materia, el agregado de la adherencia
de la sensación, el agregado de la adherencia de la percepción, el agregado de adherencia de las formaciones mentales y el agregado de la adherencia de la conciencia. Esto, bhikkhus, se denomina que en resumen los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Esta, bhikkhus, se denomina noble verdad del sufrimiento, exposición de la verdad del origen. Y, bhikkhus, ¿qué es la noble verdad del origen del sufrimiento? Es este deseo, que asociado con placer y pasión, genera de nuevo existencia y que siempre encuentra deleite aquí y allí, es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Bhikkhus, y ese deseo surgiendo, ¿dónde surge? Y estableciéndose, ¿dónde se establece? Aquello que en el mundo es agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo surge, y aquí, estableciéndose se establece, que es agradable, deleitable en el mundo. El ojo, en el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. El oído, en el mundo, la nariz, en el mundo, la lengua, en el mundo, el cuerpo, en el mundo, la mente, en el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. Las formas visibles en el mundo, los sonidos en el mundo, los olores en el mundo, los sabores en el mundo, los objetos táctiles en el mundo, los damas en el mundo, son algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. La conciencia del ojo en el mundo, la conciencia del oído en el mundo, la conciencia del nariz en el mundo, la conciencia de la lengua en el mundo, la conciencia del cuerpo en el mundo, la conciencia de la mente en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. El contacto del ojo en el mundo, el contacto del oído en el mundo, el contacto de la nariz en el mundo, el contacto de la lengua en el mundo, el contacto del cuerpo en el mundo, el contacto de la mente en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. La sensación originada del contacto del ojo en el mundo, la sensación originada del contacto del oído en el mundo, la sensación originada del contacto de la nariz en el mundo, la sensación originada del contacto de la lengua en el mundo, la sensación originada del contacto del cuerpo en el mundo, la sensación originada del contacto de la mente en el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo, surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. La percepción de formas visibles en el mundo, la percepción de sonidos en el mundo, la percepción de olores en el mundo, la percepción de sabores en el mundo, la percepción de objetos táctiles en el mundo, la percepción de los damas en el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. La abolición con respecto a formas visibles. En el mundo, la abolición con respecto a sonidos. En el mundo, la abolición con respecto a olores. En el mundo, la abolición con respecto a sabores. En el mundo, la abolición con respecto a objetos táctiles. En el mundo, la abolición con respecto a los dhammas. En el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. El deseo por formas visibles en el mundo, el deseo por sonidos en el mundo, el deseo por olores en el mundo, el deseo por sabores en el mundo, el deseo por objetos táctiles en el mundo, el deseo por los dhammas en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo, surge,
y aquí, estableciéndose, se establece. El pensamiento de formas visibles en el mundo, el pensamiento de sonidos en el mundo, el pensamiento de olores en el mundo, el pensamiento de sabores en el mundo, el pensamiento de objetos táctiles en el mundo, el pensamiento de los damas en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. El pensamiento discursivo de formas visibles en el mundo, el pensamiento discursivo de sonidos en el mundo, el pensamiento discursivo de olores en el mundo, el pensamiento discursivo de sabores en el mundo, el pensamiento discursivo de objetos táctiles en el mundo, el pensamiento discursivo de los dhammas en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo surgiendo, surge, y aquí, estableciéndose, se establece. Esta, bhikkhus, se denomina noble verdad del origen del sufrimiento, exposición de la verdad de la cesación. Y, bhikkhus, ¿qué es la noble verdad de la cesación del sufrimiento? Es la total eliminación y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, la liberación, el no hacimiento. Bhikkhus, y ese deseo, siendo abandonado, ¿dónde se abandona? Y cesando, ¿dónde cesa? Aquello que en el mundo es agradable, deleitable, aquí ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. Que es agradable, deleitable en el mundo, el ojo en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. El oído en el mundo, la nariz en el mundo, la lengua en el mundo, el cuerpo en el mundo, la mente en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. Las formas visibles en el mundo, los sonidos en el mundo, los olores en el mundo, los sabores en el mundo, los objetos táctiles en el mundo, los damas en el mundo, son algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo siendo abandonado se abandona, y aquí, cesando, cesa. La conciencia del ojo en el mundo, la conciencia del oído en el mundo, la conciencia del nariz en el mundo, la conciencia de la lengua en el mundo, la conciencia del cuerpo en el mundo, la conciencia de la mente en el mundo, es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. El contacto del ojo en el mundo, el contacto del oído en el mundo, el contacto de la nariz en el mundo, el contacto de la lengua en el mundo, el contacto del cuerpo en el mundo, el contacto de la mente en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. La sensación originada del contacto del ojo en el mundo, la sensación originada del contacto del oído en el mundo, la sensación originada del contacto de la nariz en el mundo, la sensación originada del contacto de la lengua en el mundo, la sensación originada del contacto del cuerpo en el mundo, la sensación originada del contacto de la mente en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. La percepción de formas visibles en el mundo, la percepción de sonidos en el mundo, la percepción de olores en el mundo, la percepción de sabores en el mundo, la percepción de objetos táctiles en el mundo, la percepción de los damas en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. La abolición con respecto a formas visibles en el mundo, la abolición con respecto a sonidos en el mundo, la abolición con respecto a olores en el mundo, la abolición con respecto a sabores
en el mundo, la abolición con respecto a objetos táctiles en el mundo, la abolición con respecto a los dhammas en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. El deseo por formas visibles en el mundo, el deseo por sonidos en el mundo, el deseo por olores en el mundo, el deseo por sabores en el mundo, el deseo por objetos táctiles en el mundo, el deseo por los dhammas en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. El pensamiento de formas visibles en el mundo, el pensamiento de sonidos en el mundo, el pensamiento de olores en el mundo, el pensamiento de sabores en el mundo, el pensamiento de objetos táctiles en el mundo, el pensamiento de los dhammas en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. El pensamiento discursivo de formas visibles en el mundo, el pensamiento discursivo de sonidos en el mundo, el pensamiento discursivo de olores en el mundo, el pensamiento discursivo de sabores en el mundo, el pensamiento discursivo de objetos táctiles, el pensamiento discursivo de dhammas en el mundo es algo agradable, deleitable. Aquí, ese deseo, siendo abandonado, se abandona, y aquí, cesando, cesa. Esta, bhikkhus, se denomina noble verdad de la cesación del sufrimiento, exposición de la verdad del sendero, y bhikkhus, ¿qué es la noble verdad de la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento? Es sólo este óctuple noble sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Y bhikkhus, ¿qué es recto entendimiento? Bhikkhus es el entendimiento del sufrimiento, el entendimiento del origen del sufrimiento, el entendimiento de la cesación del sufrimiento y el entendimiento de la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Esto, bhikkhus, se denomina recto entendimiento. Y bhikkhus, que es recto pensamiento. Bhikkhus es el pensamiento asociado con la renuncia, el pensamiento asociado con ausencia de mala voluntad y el pensamiento asociado con ausencia de crueldad. Esto, bhikkhus, se denomina recto pensamiento. Y bhikkhus, ¿qué es recto lenguaje? Abstención de mentir, abstención del lenguaje difamatorio, abstención del lenguaje áspero y abstención del lenguaje frívolo. Esto, bhikkhus, se denomina recto lenguaje. Y bhikkhus, ¿qué es recta acción? Abstención de matar, abstención de tomar lo que no ha sido dado y abstención de conducta sexual incorrecta. Esto, bhikkhus, se denomina recta acción. Y bhikkhus, ¿qué es recta vida? Aquí, bhikkhus, un discípulo noble, habiendo abandonado un incorrecto modo de vida, gana su vida por medio de un correcto modo de vida. Esto, bhikkhus, se denomina recta vida. Y bhikkhus, ¿qué es recto esfuerzo? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu genera estímulo, realiza esfuerzo, produce energía, aplica la mente y se aplica para el no surgimiento de estados insanos, malos, que no han surgido. Genera estímulo, se esfuerza, produce energía, aplica la mente y se aplica para eliminar los estados insanos, malos, que ya han surgido. Genera estímulo, realiza esfuerzo, produce energía, aplica la mente y se aplica para el surgimiento de los estados sanos que no han surgido. Genera estímulo, realiza esfuerzo, produce energía, aplica la mente y se aplica para el establecimiento, para la consolidación, para el incremento, para el aumento, para la consumación del desarrollo de los estados sanos que ya han surgido. Esto, bhikkhus, se denomina recto esfuerzo. Y bhikkhus, que es recta atención, aquí bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo.
mora contemplando la sensación en las sensaciones, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo, mora contemplando la conciencia en la conciencia, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo, mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Esto, bhikkhus, se denomina recta atención. Y bhikkhus, ¿qué es recta concentración? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu apartado de la sensualidad, apartado de los estados insanos, mora habiendo entrado en la primera jhana que está asociada con aplicación inicial, aplicación sostenida, que posee regocijo y placer originados del aislamiento, pacificando la aplicación inicial y la aplicación sostenida, mora habiendo entrado en la segunda jhana, internamente tranquilo, con unificación de la mente, sin aplicación inicial, sin aplicación sostenida, con regocijo y placer generados por la concentración. Mora con ecuanimidad, atento, comprendiendo claramente, y experimenta placer con el cuerpo, y mora habiendo entrado en la tercera jhana, con respecto a la cual los nobles dicen, mora feliz, atento, ecuánime, abandonando el agrado y el dolor, y con la previa desaparición del placer y desplacer, mora habiendo entrado en la cuarta jhana sin dolor ni agrado, con ecuanimidad y pureza de la atención. Esto, bhikkhus, se denomina recta concentración. Así mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente, mora contemplando los factores de origen en los Dhammas, o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas, o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas, o su atención se establece como existen solamente Dhammas, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora, no se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia, así también bhikkhus, un bhikkhu mora, contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 4 nobles verdades. Exposición de los beneficios. Realmente, bhikkhus, quien quiera que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 7 años, puede esperar alguno de estos 2 resultados. 1. Conocimiento superior aquí y ahora, o si todavía existe adherencia restante. 2. El estado de no retorno. No digamos bhikkhus, 7 años. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 6 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año, ya no digamos bhikkhus, 1 año. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 7 meses, puede esperar alguno de estos 2 resultados. 1. Conocimiento superior aquí y ahora, o si todavía existe adherencia restante. 2. El estado de no retorno. No digamos bhikkhus, 7 meses. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes, medio mes. No digamos bhikkhus, medio mes. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos 4 fundamentos de la atención por 7 días, puede esperar alguno de estos 2 resultados. 1. Conocimiento superior aquí y ahora, o, si todavía existe adherencia restante. 2. El estado de no retorno. Es debido a esto que se dice, bhikkhus, este es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar, para alcanzar el sendero noble, para realizar el nirvana, es decir, los 4 fundamentos de la atención. Así habló el Sublime. Esos bhikkhus se regocijaron y deleitaron de la exposición del Sublime.